A veces, la mayor traición no llega de un enemigo, sino de la persona en la que más confías. Andrés lo descubrió la noche en que Madrid quedó a oscuras, y, con la ciudad detenida, un solo gesto cambió el rumbo de su vida. Andrés llevaba apenas 2 meses en la capital. Había llegado desde Ciudad de México con una beca para terminar sus estudios de arquitectura, decidido a darle un giro a su vida después de una ruptura que lo había dejado con cicatrices invisibles. En Madrid, todo era nuevo. El ritmo, las calles, la soledad que se intensificaba en cada rincón del pequeño apartamento donde pasaba las noches trabajando. Aquella noche, el calor era insoportable. De pronto, la luz se fue, un apagón cubrió el edificio con un silencio extraño. Desde el pasillo, Andrés escuchó un susurro ahogado y el sonido de una puerta que se abría. Se asomó y lo vio. Javier, su vecino del piso de enfrente, iluminado solo por la pantalla de su móvil, con el ceño fruncido y el gesto de quien carga con más que simples problemas eléctricos. Andrés dudó, pero la oscuridad le dio el valor que le faltaba. Abrió la puerta y dejó escapar una ráfaga de luz de la linterna portátil que había encendido. Javier levantó la mirada sorprendido. «Si quieres, puedes pasar», dijo Andrés sin pensarlo demasiado. «Aquí al menos hay un poco de aire». Javier lo observó con cautela y tras un segundo de silencio, aceptó. Entró con paso seguro, aunque en sus ojos había un brillo de desconfianza mezclado con curiosidad. Se sentaron frente a frente, rodeados por un silencio distinto, uno cargado de preguntas sin responder. Javier rompió la barrera con una media sonrisa. «No sueles hablar mucho, ¿no?» «Supongo que no soy muy bueno para iniciar conversaciones», contestó Andrés nervioso. «Pues ya empezamos», respondió Javier, y esa simple frase hizo que el ambiente cambiara. Hablaron más de lo que Andrés habría imaginado. Javier le contó que trabajaba en una compañía de danza contemporánea y que además daba clases a turistas para sobrevivir. Hablaba con pasión, pero también con una sombra en la voz que Andrés notó de inmediato. Cuando le preguntó por su familia, Javier bajó la mirada. «No es fácil», murmuró. «Hay cosas de mí que prefiero que ellos no sepan». Andrés comprendió al instante de qué hablaba. Ese tipo de silencios no necesitaba traducción. Él mismo había vivido la vergüenza de sentirse observado, juzgado, incluso condenado, por ser quien era. La conversación se volvió cada vez más íntima. Andrés, sin darse cuenta, compartió lo que nunca había contado en España. La traición de su ex, un hombre que lo había dejado sin explicaciones y que, para rematar, había expuesto detalles de su vida privada en redes sociales. Desde entonces, Andrés había prometido no volver a abrir su corazón tan fácilmente. Javier lo escuchaba en silencio, sin interrumpir, con una intensidad que lo desarmaba. En un momento, Javier le rozó la mano casi sin querer. El contacto fue suficiente para encender algo que Andrés creía apagado. Sus miradas se encontraron, y aunque ninguno se atrevió a avanzar más, el silencio habló por ellos. Cuando la electricidad volvió de madrugada, la burbuja se rompió. Javier se levantó apresurado. «Me tengo que ir», dijo con voz seca, evitando mirarlo a los ojos. «Mañana ensayo temprano». Andrés quiso detenerlo, pero se quedó callado. La puerta se cerró, y la soledad regresó como un golpe. Los días siguientes fueron un tormento. En el pasillo se cruzaban como desconocidos. Javier desviaba la mirada. Fingía estar ocupado con su teléfono, como si nada hubiera pasado. Andrés intentó convencerse de que había sido solo una ilusión, un efecto del apagón y del calor. Pero su corazón no entendía de excusas. Una tarde, al salir del edificio, Andrés escuchó una conversación que lo heló. Dos jóvenes hablaban en la esquina. «¿Ya viste las fotos de Javier?» «Sí, con ese chico nuevo. Se ve clarísimo». «Su familia se va a enterar». Andrés se quedó inmóvil. Sintió cómo el suelo desaparecía bajo sus pies. Al llegar a casa, el mensaje en su móvil confirmó el golpe.
Una cuenta anónima había publicado imágenes suyas con Javier en el balcón, riendo y demasiado cerca para parecer solo vecinos. La traición no venía de Javier, sino de alguien más. Pero el daño estaba hecho. Tocó la puerta del 2B con el corazón en la garganta. Javier abrió, pálido, con el teléfono aún en la mano. ¿Lo viste?, preguntó en un susurro. Andrés asintió. ¿Qué vas a hacer? Javier tragó saliva. Lo que tengo que hacer para que mi familia no me dé la espalda. Y sin darle tiempo a responder, añadió con frialdad. Esto nunca pasó. La frase cayó como un cuchillo. Andrés lo miró incrédulo, incapaz de hablar. Javier cerró la puerta sin más. Y por primera vez desde que llegó a Madrid, Andrés se sintió realmente roto. Hay silencios que pesan más que los gritos. Para Andrés, el de Javier fue una condena. Después de aquella noche, el pasillo del edificio se transformó en un campo minado. Cada vez que Andrés escuchaba pasos, el corazón se le aceleraba con la esperanza de cruzarse con Javier. Pero cuando sucedía, lo único que recibía era un saludo forzado o la indiferencia más cruel. Javier parecía haberse encerrado tras un muro invisible. Las fotos seguían circulando. No eran explícitas, pero bastaban para despertar rumores. Andrés descubrió que provenían del móvil de un conocido de Javier, alguien del mismo grupo de danza, un supuesto amigo. La traición lo atravesó como una daga. No solo habían expuesto un momento privado, también habían arrancado la poca confianza que existía entre ellos. Andrés se sentía atrapado. La beca que tanto había deseado ahora se le antojaba una cadena. Pasaba horas en la biblioteca, intentando perderse en planos y maquetas, pero todo terminaba en el mismo punto. La imagen de Javier cerrando aquella puerta con frialdad de una tarde, mientras caminaba por la Gran Vía, recibió un mensaje inesperado de Lucía, una compañera de clase. «He visto las fotos. ¿Estás bien?». Andrés dudó antes de responder. Ella era de las pocas personas con las que había intercambiado más que fórmulas de cortesía. Esa noche aceptó su invitación a tomar un café. Lucía lo escuchó con atención, sin interrumpir. Cuando Andrés terminó, ella apoyó su mano sobre la suya. «No permitas que el miedo de otro decida tu vida. Tú no tienes nada de lo que avergonzarte». Esas palabras lo conmovieron. No estaba acostumbrado a que alguien lo defendiera con tanta claridad. A partir de entonces, comenzó a reunirse con ella y su grupo de amigos, entre los que había varios chicos abiertamente gays. Encontró un refugio que le permitió respirar sin sentir la constante amenaza del juicio. Mientras tanto, Javier vivía otra batalla. En los ensayos de la compañía, su energía había desaparecido. Movía el cuerpo con precisión, pero sin alma. Carmina, su mejor amiga en el grupo, lo arrinconó después de una práctica. «¿Hasta cuándo vas a seguir fingiendo?», le soltó. «No eres tú. Desde que pasó lo de Andrés, pareces un fantasma». Javier la miró con rabia contenida. «No hables de lo que no entiendes. Entiendo más de lo que crees. Tienes miedo, y lo peor es que tu miedo lo está destrozando a él y a ti». La conversación lo persiguió toda la noche. Sabía que Carmina tenía razón. Andrés le había ofrecido algo que nunca antes había tenido: la sensación de ser visto sin máscaras, y él lo había destrozado con una sola frase. Pero el peso de su familia era demasiado. Su padre, militar retirado, jamás aceptaría que su hijo fuera gay. Su madre, devota y temerosa del qué dirán, viviría la noticia como una vergüenza. Pasaron las semanas. Andrés intentó rehacer su vida, pero cada vez que veía a Javier en el pasillo, la herida volvía a abrirse. Lo peor fue una mañana en que lo encontró acompañado de otro chico, riendo con una naturalidad que a Andrés le pareció insoportable. No era celos, era la certeza de que quizá nunca tendría el valor de decir lo que sentía. Esa noche, incapaz de soportar más, Andrés buscó vuelos de regreso a México. Su beca aún tenía meses por delante, pero la idea de seguir viviendo a metros de Javier se volvió insoportable. Mientras observaba la pantalla,
Recordó las palabras que Javier le había dicho en la oscuridad de aquella primera noche. A veces el mayor riesgo es no arriesgar nada, y sintió rabia. Pues ahora me toca a mí arriesgar, se dijo en voz baja. Al día siguiente, respiró hondo y se plantó frente a la puerta del 2B. Golpeó 3 veces, con la certeza de que si Javier lo rechazaba otra vez, al menos se iría sabiendo que no se había rendido. La puerta se abrió lentamente. Javier apareció, con el rostro marcado por el cansancio. «Andrés», susurró sorprendido. «No puedo seguir así», dijo Andrés, directo, con la voz firme. «No puedo fingir que no pasó nada. No fue solo un apagón. Para mí significó algo real. Y si para ti no lo fue, dímelo a la cara». Javier lo miró en silencio. Sus labios se movieron, pero ninguna palabra salió. Andrés continuó, sintiendo cómo su corazón se desgarraba con cada frase. «Me puedes odiar, ignorar o negar, pero no puedes decirme que no sentiste nada». Por un instante, creyó ver lágrimas en los ojos de Javier. Pero él retrocedió, inseguro, aferrado todavía a sus miedos. «No puedo, Andrés», dijo al fin, con la voz rota. «No ahora». Andrés asintió, aunque la respuesta le dolió más que cualquier golpe. «Entonces no me busques cuando decidas que sí, porque yo ya no voy a esperar eternamente». Se dio la vuelta y bajó las escaleras con las manos temblando, dejando atrás a un Javier inmóvil, atrapado entre la culpa y el deseo de correr tras él. Lo que ninguno de los dos sabía era que la historia no estaba terminada, porque a veces, incluso las puertas que se cierran de golpe, vuelven a abrirse cuando menos lo esperas. El silencio puede ser un refugio, pero también una prisión. Javier estaba atrapado en el suyo, mientras Andrés buscaba la fuerza para no hundirse en el suyo propio. Después de aquella conversación en el pasillo, Andrés se obligó a mantener distancia. No volvió a tocar la puerta del 2B. Se volcó en sus estudios y en el grupo de amigos que había encontrado gracias a Lucía. Con ellos comenzó a descubrir algo nuevo, la sensación de pertenecer. Por primera vez en mucho tiempo, reía sin miedo de ser juzgado. Pero la herida seguía abierta. Cada vez que escuchaba la risa de Javier desde el otro lado del pasillo, el pecho le ardía. Intentaba convencerse de que debía olvidarlo, aunque en el fondo sabía que no era tan simple. Mientras tanto, Javier vivía un tormento distinto. Su familia había visto las fotos. La reacción fue brutal. Su padre lo enfrentó con dureza. «Espero que no sea verdad. No voy a permitir que arruines el apellido de esta familia». Su madre lloraba en silencio, evitando mirarlo. Javier, incapaz de enfrentar esa pared de reproches, negó. Dijo que eran rumores, un malentendido. Se sintió miserable, porque al hacerlo no solo se traicionaba a sí mismo, también a Andrés. En los ensayos, su falta de energía ya era evidente. Carmina, harta de verlo desmoronarse, lo confrontó una noche. «No puedes seguir así, Javier. Estás bailando sin alma». «¿Y qué quieres que haga?», respondió él con rabia contenida. «Si digo la verdad, pierdo a mi familia». «Ya los estás perdiendo. Y a Andrés también». Sus palabras lo golpearon con fuerza. Carmina sabía lo que nadie más. Javier estaba enamorado, aunque lo negara. Días después, el destino los volvió a enfrentar. Andrés había ido a una manifestación pacífica en la plaza, organizada por colectivos LGBTI para protestar contra los recientes ataques homófobos en la ciudad. No pensaba encontrarse con Javier allí, pero lo vio, de pie a un lado, observando con una mezcla de miedo y curiosidad. Andrés dudó un instante, luego se acercó. «No creí verte aquí». Javier lo miró sorprendido. «Vine con Carmina, solo para mirar». «Míralo bien», replicó Andrés con voz firme. «Esta es la gente que no se esconde». Un aplauso masivo interrumpió sus palabras. El ambiente estaba cargado de fuerza, de valentía. Javier se removió incómodo, pero no se fue. Se quedó hasta el final, con el rostro tenso y los ojos brillantes. Esa misma noche, tocó la puerta de Andrés. El corazón de éste se aceleró al verlo,
pero se mantuvo firme. ¿Qué quieres, Javier? Hablar, dijo, con una voz distinta, menos segura. Entró sin esperar invitación. Se quedó de pie, nervioso, como si buscara las palabras correctas. Mi familia me odia. Y lo peor es que yo mismo les di permiso para hacerlo al negarlo todo. Andrés lo observó en silencio. Eso no justifica lo que me hiciste. Lo sé, admitió Javier bajando la cabeza. Tenía miedo. A perderlo todo. A que me vieran débil. Y al final, perdí lo único que me importaba. El silencio que siguió fue insoportable. Andrés sentía la tentación de abrazarlo, de borrar el dolor de ambos con un solo gesto, pero recordó el daño de las últimas semanas. No basta con que vengas a decir que lo sientes. Yo no soy un secreto ni un error que puedas esconder. Javier lo miró con desesperación. No quiero que seas un secreto. Quiero que seas parte de mi vida, aunque no sepa cómo enfrentar lo que viene. Andrés respiró hondo. Entonces demuéstralo. No a mí. A ti mismo. Javier salió esa noche con más preguntas que respuestas. Pero al día siguiente, para sorpresa de Andrés, lo vio de nuevo en la plaza. Esta vez no en un rincón, sino marchando junto al grupo, con la cabeza en alto. El rumor se extendió rápido. Su familia se enteró y lo confrontó de nuevo. Su padre lo expulsó de la casa con palabras que le desgarraron el alma. Javier llegó al edificio con la mirada perdida y un bolso en la mano. Tocó la puerta de Andrés. «Me echaron. No tengo dónde ir». Andrés lo miró largo rato. No era una decisión sencilla. Sabía que abrir esa puerta significaba arriesgar otra vez su paz. Finalmente, dio un paso atrás para dejarlo pasar. «Entra». El camino que tenían por delante sería duro. El rechazo de la familia, los prejuicios del entorno y las heridas aún abiertas entre ellos. Pero esa noche, mientras Javier se sentaba en silencio y Andrés lo observaba con el corazón temblando, supo que había dado el primer paso hacia la verdad. Porque a veces, perderlo todo es la única manera de empezar a vivir de verdad. El verdadero desafío no era haberse encontrado, sino resistir juntos cuando el mundo parecía empeñado en separarlos. Las primeras noches con Javier bajo el mismo techo fueron tensas. Andrés no sabía cómo manejar la mezcla de rabia y ternura que sentía. A veces quería abrazarlo hasta borrar el dolor, y otras, recordarle lo mucho que había sufrido por su silencio. Javier, en cambio, se movía con una cautela que no le era propia. Estaba acostumbrado a mostrarse fuerte, pero ahora se notaba vulnerable, como si temiera romper algo que apenas empezaba a reconstruirse. Las noticias de que había sido echado de casa corrieron rápido. En el vecindario empezaron los murmullos. Algunos lo miraban con lástima, otros con desaprobación. Una vecina mayor, al verlo con Andrés, comentó en voz alta: «Con razón el pobre muchacho del 2B se perdió en esa vida». Andrés lo escuchó y sintió la sangre hervir. Javier, en cambio, lo tomó del brazo y lo apartó. «No gastes tu energía en ellos», dijo con voz baja. «Ya no me importa lo que piensen». Pero Andrés sabía que sí le importaba, que cada comentario era una herida nueva. En la compañía de danza, la situación tampoco fue fácil. Algunos compañeros se mostraron solidarios, pero otros lo evitaban. Su director lo llamó a la oficina y, sin rodeos, le advirtió que la disciplina del grupo no podía verse afectada por escándalos personales. Javier salió de esa reunión con el rostro rígido, intentando no derrumbarse. Aquella noche, Andrés lo encontró sentado en silencio. «¿Quieres dejarlo?», preguntó. «No, el baile es lo único que no me pueden quitar». «Entonces pelea por ello». Esas palabras encendieron algo en Javier. Volvió a los ensayos con más fuerza. Sus movimientos recuperaron la intensidad perdida, y aunque sabía que algunos lo juzgaban, bailaba como si cada paso fuera un grito de libertad. Para Andrés, verlo así era una mezcla de orgullo y miedo. Sabía que el camino sería largo. En la universidad también empezaron los rumores. Algunos compañeros lo miraban con curiosidad, otros con desprecio. Una tarde, al salir de clase,
Un estudiante murmuró: «Así que el mexicano es el novio del bailarín expulsado». Andrés se detuvo, dispuesto a responder, pero Lucía lo tomó del brazo. «Déjalos. Lo que haces con tu vida no es su problema». Aún así, el peso de los comentarios se acumulaba. Una noche, incapaz de dormir, Andrés le confesó a Javier: «Tengo miedo de que esto termine destruyéndonos». Javier lo miró fijo. «A mí me destruyó vivir escondido. Prefiero enfrentar lo que venga contigo». Las semanas pasaron, y poco a poco empezaron a encontrar cierta rutina. Compartían cenas sencillas, caminatas nocturnas por calles tranquilas, charlas interminables que a veces terminaban en discusiones. La confianza crecía, aunque todavía había heridas abiertas. Un día, Andrés recibió una llamada inesperada. Su tutor académico le informó que había sido invitado a presentar su proyecto en un congreso internacional. Era una oportunidad única. La noticia lo emocionó, pero también le generó temor. El evento coincidía con una presentación importante de la compañía de Javier. Esa noche, mientras cenaban, Andrés le contó. Javier lo felicitó con una sonrisa sincera, pero en sus ojos brillaba algo más. «Eso significa que quizá debas volver antes a México, ¿verdad?». Andrés dudó. «Es posible. Solo sería por unas semanas». «Semanas se convierten en meses», respondió Javier con un tono apagado. «Y meses en un adiós». El silencio se apoderó de la mesa. Andrés entendió lo que estaba en juego. Él había prometido no abandonar, pero ahora la vida le ponía una prueba. Los días siguientes estuvieron marcados por esa tensión. Javier se entregaba al baile con una pasión renovada, mientras Andrés trabajaba sin descanso en su proyecto. Apenas se veían, y cuando lo hacían, las conversaciones terminaban en reproches. Una noche, tras un ensayo, Carmina buscó a Andrés. «No lo dejes solo ahora», le dijo. «Está dando todo en el escenario porque cree que así podrá demostrarte que vale la pena quedarse». «Yo no quiero que tenga que demostrarme nada», contestó Andrés, agotado. «Entonces díselo, antes de que sea tarde». Ese mismo fin de semana, Javier tuvo su gran presentación. Andrés estaba entre el público. Cuando lo vio bailar, entendió lo que Carmina le había dicho. No era solo una coreografía, era una confesión muda. Cada movimiento parecía decir: «No me dejes». Al terminar, los aplausos llenaron el teatro. Javier buscó a Andrés con la mirada, y por primera vez en semanas, ambos sonrieron sin reservas. Esa noche, caminando de regreso, Andrés se detuvo. «Quiero ir al Congreso», dijo, «pero quiero volver por ti». Javier respiró hondo, conteniendo la emoción. «Entonces, vayamos paso a paso. No necesito promesas eternas, solo necesito saber que esta vez no me soltarás la mano». Andrés la tomó sin dudar, y aunque sabían que las batallas no habían terminado, en ese gesto encontraron la certeza de que valía la pena seguir luchando. Porque el amor, en su forma más sincera, no se mide en promesas de siempre, sino en la valentía de elegir al otro cada día. Hay batallas que parecen imposibles, pero el verdadero triunfo está en no rendirse, aunque el mundo intente quebrarte. El viaje de Andrés a México se acercaba. Había aceptado la invitación al Congreso y, aunque insistía en que solo sería por unas semanas, ambos sabían que esa distancia pondría a prueba todo lo que habían construido. Los días previos fueron una mezcla de ilusión y temor. Andrés pasaba horas preparando su presentación, mientras Javier multiplicaba ensayos y clases para mantenerse ocupado. Pero el silencio entre ellos crecía. Había cariño, sí, pero también miedo a lo que vendría después. Una noche, mientras cenaban, Javier no aguantó más. «¿Y si no vuelves?», preguntó, con la voz cargada de inseguridad. Andrés dejó los cubiertos. «Voy a volver». «No lo sabes», replicó Javier. «Allá tienes tu familia, oportunidades, otra vida. Aquí solo tienes esto». «Esto es lo único que quiero», respondió Andrés con firmeza. «No me importa lo que digan ni lo difícil que sea, pero necesito que tú también lo quieras».
Javier bajó la mirada. Lo quiero, Andrés, pero tengo miedo. Ya perdí a mi familia, y no sé si seré capaz de soportar perderte también. Entonces no me pierdas, dijo Andrés tomando su mano. Confía en mí. El día de la partida llegó antes de lo esperado. Andrés lo abrazó en el aeropuerto con una fuerza desesperada. No es un adiós, solo espérame. Javier asintió sin poder hablar. Las semanas se hicieron largas. Andrés le enviaba mensajes, llamadas con sonrisas forzadas para ocultar el cansancio. Javier, por su parte, se volcaba en la danza, pero cada noche volvía al apartamento vacío, sintiendo un hueco imposible de llenar. Una tarde, Carmina le entregó un sobre. «Es para ti». Me lo dejó Lucía. Dentro había una carta de Andrés. Decía que había recibido ofertas de trabajo en México, tentadoras, pero que ninguna valía lo que habían vivido juntos. Terminaba con una frase sencilla: «Vuelvo porque contigo encontré la verdad que llevaba años buscando». El corazón de Javier latía con fuerza mientras leía. Esa misma noche, Andrés apareció en la puerta del 2B con una maleta en la mano y una sonrisa cansada pero real. Javier apenas pudo contener las lágrimas al verlo. «Te dije que volvería, y yo te prometí que no me escondería más», respondió Javier, abrazándolo con toda la fuerza que había guardado. No todo fue fácil después. Algunos vecinos siguieron murmurando, y la familia de Javier mantuvo la distancia. Pero esta vez no importaba. La compañía de danza le ofreció un papel principal en una nueva obra, y Andrés comenzó a trabajar como arquitecto en un estudio local. Sus vidas empezaron a entrelazarse con una normalidad que jamás habían imaginado. Un día, mientras paseaban por la plaza donde meses antes habían marchado, Javier se detuvo. «¿Recuerdas lo que dijiste aquella noche? Que no querías ser un secreto». «Sí», asintió Andrés. «Pues ya no lo eres. Eres mi vida». Andrés lo miró, conmovido. «Y tú eres la prueba de que vale la pena arriesgarse». Se abrazaron mientras a su alrededor la ciudad seguía con su ruido habitual. Ya no eran dos vecinos separados por un pasillo y el miedo. Eran dos hombres que habían sobrevivido a la traición, al rechazo y a la soledad, y que ahora caminaban juntos con la certeza de que, aunque el futuro trajera nuevas pruebas, nada sería más fuerte que su decisión de elegirse cada día. Porque al final, no fueron los apagones, ni los rumores, ni el rechazo lo que definió su historia. Fue el valor de enfrentar la verdad y construir, a pesar de todo, un amor que ni la oscuridad ni el miedo pudieron destruir.